Dios que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Muy queridísimos hijos, hermanos, compañeros, hoy sí que tengo una meditación que les va a fortalecer demasiado y básicamente yo no escribo nada o no sugiero nada que a mí no me haya funcionado por todos los 50 años de vida que tengo de ministrar y de ser una bendición al mundo. Hoy yo quiero hablarte de fortalecer tu espíritu, el hábito de fortalecer tu espíritu para vivir en victoria. Hay un hábito que fortalece el espíritu más que ningún otro. Hablo de tu espíritu, no hablo del Espíritu Santo. No son las largas sesiones de oración, y yo creo en orar largo, hay veces que oro 3 o 4 horas. No son los extensos estudios bíblicos. Tampoco se trata del ayuno, que tiene su importancia en otras áreas. Es algo más sencillo, más poderoso, que lo puede hacer un niño, un joven o un anciano. Es algo que es practicado por todo creyente que vive en constante victoria. La mayoría de los cristianos pasan por alto este hábito porque buscan algo más llamativo o algo más emocional. Pero cuando descubres qué es y lo incorporas a tu rutina diaria, tu espíritu se vuelve inquebrantable, inconquistable. Vas a aprender un hábito que lo puede cambiar todo. Observa a los creyentes que viven en constante victoria. Creyentes que se mantienen firmes en medio del caos y de la oposición que el diablo trae contra ellos. Creyentes cuya fe no flaquea ante las pruebas. Creyentes que experimentan un avance tras otro. Todos tienen algo en común: un hábito diario, una práctica que nunca omiten. Y no es lo que la mayoría de los cristianos piensan. No se trata de horas de oración extendidas. No se trata de leer la Biblia completa en un año. No se trata de disciplinas espirituales complicadas. Se trata de un hábito sencillo que conlleva solo unos minutos, pero que produce una fuerza que dura todo el día. Y cuando incorporas este hábito a tu vida, cuando lo practicas con constancia, tu espíritu se fortalece tanto que nada puede conmoverte. Este es el hábito que distingue a los creyentes débiles de los fuertes. Y hoy vas a descubrir exactamente qué es y cómo practicarlo. Comenzamos por identificar por qué la mayoría de los creyentes tienen un espíritu débil. La razón es simple pero devastadora. Alimentan su cuerpo 3 veces al día, como dije predicando un día, pero alimentan su espíritu solo una vez a la semana, como yo dije, con un bocadillo frío los domingos. Son diligentes con la comida física, pero descuidan el alimento espiritual. Nunca se saltan el desayuno, el almuerzo ni la cena, pero pueden pasar días sin alimentar su espíritu. Y se preguntan por qué son espiritualmente débiles. ¿Por qué su fe flaquea? ¿Por qué luchan contra la duda y el miedo? Es sencillo. Su espíritu está desnutrido y un espíritu desnutrido no puede mantenerse fuerte. Piensa en lo que sucede cuando te saltas comidas. Si te saltas una comida, lo notas. Si te saltas varias comidas, te debilitas. Tu cuerpo necesita una alimentación constante y regular para mantenerse fuerte. Tu espíritu funciona exactamente igual. Tu espíritu necesita alimentarse de forma constante y regular para mantenerse fuerte. Y alimentar tu espíritu no es complicado. No requiere tanto tiempo, no es difícil, pero debe de ser una acción diaria. Debe ser constante, debe ser una prioridad en tu vida. Y la mayoría de los cristianos no lo hacen. Fíjense lo que dijo Pablo en 1 Corintios 2, 14 al 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, pues para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado por nadie. El hombre espiritual lo discierne todo. El hombre espiritual es quien tiene un espíritu interno fuerte, el hombre interior del espíritu. El hombre espiritual lo juzga todo. El hombre espiritual tiene claridad, perspicacia y sabiduría.
Pero no se puede ser espiritual cuando el espíritu es débil. No puedes discernir cuando tu espíritu está desnutrido. No puedes juzgar correctamente cuando tu espíritu está hambriento, y tu espíritu se debilita cuando no lo alimentas a diario. La mayoría de los creyentes tienen el problema opuesto al que creen. Piensan que necesitan más fe. Piensan que necesitan una mayor fuerza de voluntad. Creen que necesitan mejores circunstancias. Pero lo que realmente necesitan es un espíritu más fuerte. Porque cuando el espíritu es fuerte, la fe fluye naturalmente. Cuando tu espíritu es fuerte, no necesitas fuerza de voluntad, porque tu espíritu gobierna tu carne. Cuando tu espíritu es fuerte, las circunstancias no te controlan, porque te guía la verdad que reside en tu espíritu. Y tu espíritu se fortalece mediante un hábito diario, una práctica, una disciplina que toma minutos, pero produce una fuerza que lo transforma todo. Kenyon lo entendió perfectamente. Escribió que el creyente con un espíritu fuerte camina por la vida con una confianza inquebrantable, no porque las circunstancias sean favorables, sino porque la verdad que mora en su espíritu es más fuerte que cualquier circunstancia y cualquier mentira que el diablo y el mundo le traen. Pero el espíritu no se fortalece con una alimentación ocasional. El espíritu se fortalece mediante la alimentación espiritual diaria y constante. Muéstrame un creyente con un espíritu débil y te mostraré a alguien que no alimenta su espíritu a diario. Muéstrame un creyente con un espíritu fuerte y te mostraré a alguien que ha hecho de la alimentación espiritual un hábito diario e innegociable. El creyente con un espíritu fuerte camina por la vida con una confianza inquebrantable. Esa es la clave de un espíritu fuerte. Y esa fortaleza proviene de un hábito diario. Entonces, ¿cuál es el hábito que fortalece tu espíritu a diario? Es proclamar, confesar la palabra de Dios en voz alta cada mañana. No leerla en silencio, ni pensar en ella, sino proclamarla en voz alta. Declarar la verdad antes de que empiece el día. Alimentar tu espíritu con pan vivo antes de alimentar tu cuerpo con alimento físico. Ese es el hábito. Sencillo, poderoso, transformador. Y cuando lo practicas con constancia, tu espíritu se fortalece tanto que nada puede perturbarte. Permíteme mostrarte por qué este hábito es tan poderoso. Primero, tu espíritu se está alimentando de la palabra. 1 Pedro 2 dice, como niños recién nacidos, deseen la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Leche espiritual para el crecimiento. Tu espíritu no crece a través de los sentimientos. Tu espíritu no crece a través de las experiencias. Tu espíritu crece a través de la palabra, el pan de la palabra. Y cuando pronuncias la palabra, cuando la proclamas en voz alta, tu espíritu se nutre de la verdad viva, no solo de leer sobre ella, consumirla o ingerirla. Así como tu cuerpo se fortalece con el alimento físico, tu espíritu se fortalece con el alimento espiritual. Y la palabra es el alimento espiritual más poderoso que existe. Jesús nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero imagínate que la misma palabra que sale de la boca de Dios, tú la pones en tu boca, la confiesas en voz alta, demonios y principados tienen que huir. Y no solamente eso, tu espíritu mismo se fortalece cuando tu espíritu oye tu boca proclamándola en voz alta. En segundo lugar, hablar activa la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú estás confesando la palabra, tú eres el primero que la estás escuchando. La fe viene por el oír, no solo por leer, sino por oír. Cuando pronuncias la palabra en voz alta, la oyes, tus oídos oyen la verdad. Tu espíritu recibe la verdad. Y la fe se activa. Por eso la lectura silenciosa, si bien es valiosa, no produce la misma fuerza que la palabra en voz alta. Al pronunciarla, involucras más tu ser. Tu boca lo dice, tus oídos lo oyen, tu espíritu lo recibe y la fe crece. Tercero, hablar establece la verdad en tu conciencia o en tu corazón. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La muerte y la vida residen en el poder de la lengua. Lo que dices constantemente se convierte en tu realidad. Lo que declaras con regularidad se arraiga en tu conciencia. Y cuando proclamas la palabra de Dios sobre ti cada mañana, cuando declaras quién eres en Cristo, cuando proclamas lo que Dios dice acerca de ti, esa verdad se asienta en tu espíritu, no por intentarlo, ni por hablar, ni por declarar constantemente lo que Dios ya ha dicho. Cuarto, hablar la palabra renueva tu mente. Romanos 12:2 manda, no conforméis al mundo actual, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Tu mente se renueva con la verdad.
Y cuando proclamas la palabra, cuando la declaras antes de que empiece el día, te enfocas en la verdad antes de que el mundo te bombardee con sus mentiras. Estableces la perspectiva de Dios antes de que las circunstancias intenten imponer la suya. Estás renovando tu forma de pensar antes de que el pensamiento mundano tenga la oportunidad de moldearte. E.W. Kenyon lo explicó con gran elocuencia. El hábito de recitar la palabra de Dios cada mañana es la práctica más poderosa para fortalecer tu espíritu. Alimenta tu espíritu, activa la fe, establece la verdad en tu conciencia, renueva tu mente, marca la pauta para todo el día. Cuando se practica con constancia, produce un espíritu tan fuerte que la duda no puede quebrantarlo, el miedo no puede dominarlo y las circunstancias nunca pueden controlarlo. El hábito de recitar la palabra de Dios cada mañana, esa es la revelación. Ese es el hábito. Y cuando lo haces tuyo, todo cambia. Ahora, déjame mostrarte exactamente cómo practicar este hábito. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de revisar tu teléfono, antes de desayunar, antes de comenzar tu día, recita la palabra de Dios sobre ti mismo. No durante horas. 5 o 10 minutos son suficientes. Pero esos minutos son innegociables. Son tu tiempo de alimentación espiritual. Vamos a llamarle a esto tu desayuno diario. Así como no te saltarías las comidas para alimentar tu cuerpo, tampoco debes saltarte la alimentación de tu espíritu. En la práctica, esto se traduce en lo siguiente. Eliges pasajes bíblicos específicos que abordan tu identidad en Cristo, las promesas de Dios y las verdades que necesitas tener presente. Puedes buscar un libro de confesiones que alguien lo ha escrito y al tú leerlas en alto, es como si tú las hubieras escrito. Dilas en alto para ti mismo, en primera persona, haciéndolas personales, no leyendo acerca de las bendiciones de otros, declarando las tuyas, no aprendiendo doctrina, sino alimentando tu espíritu, estudiando teología, consumiendo tu vida. Por ejemplo, en lugar de leer 2 Corintios 5:21 en silencio, porque el que no conoció pecado, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Lo dices para ti mismo ahora. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No intento ser justo. Soy justo por la sangre. Dios me justificó en la cruz. Aleluya. Cuando Cristo derramó su sangre. Esa es mi identidad. Eso es lo que yo soy para la gloria de Dios. ¿Puedes ver la diferencia? Una es leer sobre la verdad. La otra es proclamar la verdad sobre uno mismo. Una es información, la otra es la transformación. O en lugar de leer en silencio Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú lo dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No con mis propias fuerzas, sino por medio de Cristo. Su fuerza está en mí y su poder actúa a través de mí. No soy débil, soy fuerte en Cristo que Él es mi fortaleza. No estás leyendo solo un versículo, estás alimentando tu espíritu, estás activando la fe, estás estableciendo la verdad en tu conciencia. O Filipenses 4:19, en lugar de leer, pero mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice, mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Esa es una promesa. Es cierto, no me falta nada, no tengo necesidades. Mi Dios provee plenamente, completamente, según sus riquezas en gloria, no según mis circunstancias actuales. Estás alimentando tu espíritu con la verdad eterna antes de que las circunstancias intenten alimentarlo con mentiras de este mundo. Permíteme darte más ejemplos de cómo practicar este hábito. Podría citar Romanos 8:1 sobre ti mismo. No hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. No soy condenado, no soy culpable. Soy libre. Cristo me liberó de la ley del pecado y de la muerte. No sigo los deseos de la carne, sino los del Espíritu. La condenación no tiene cabida en mi vida. Estás liberándote de la culpa antes de que ésta intente arraigarse durante el día en tu conciencia. O 1 Juan 4:4, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No soy vencido por el mundo, no soy derrotado por las circunstancias. En mí Cristo es mayor. Su poder es mayor que cualquier problema que enfrente. Su fuerza es mayor que cualquier desafío que venga contra mi vida. Soy vencedor porque Cristo en mí es mayor que el mundo y mayor que el diablo. Alimenta tu espíritu con la victoria antes de que el día intente traer la derrota. O Salmo 91, versículos 1 y 2. Habito en el lugar secreto del Altísimo. Me refugio bajo la sombra del Todopoderoso. El Señor es mi refugio y mi fortaleza. Él es mi Dios y en Él confío. Estoy protegido, estoy a salvo, estoy seguro. No porque las circunstancias sean perfectas, sino porque permanezco en Él. Estás
estableciendo seguridad antes de que la inseguridad tenga la oportunidad de apoderarse de ti. Efesios 1:3. Soy bendecido con toda bendición espiritual, lugares celestiales en Cristo. No son solo algunas bendiciones, son todas. Ya son mías, ya me fueron dadas. No intento obtener lo que no tengo. Vivo de lo que ya poseo en Cristo. Soy bendecido. Está proclamando la abundancia antes de que la escasez intente manifestarse. Este es el hábito. Cada mañana de 5 a 10 minutos, proclama la palabra de Dios. Declara quién eres. Proclama lo que Dios dice. Alimenta tu espíritu antes que tu cuerpo. Y cuando lo haces con constancia, cuando lo conviertes en algo innegociable, tu espíritu se fortalece. No gradualmente, sino rápidamente, porque lo alimentas diariamente con el alimento espiritual más poderoso que existe, la palabra viva de Dios. Y esto es lo fundamental que hay que entender. Esto no es magia, esto no es fórmula, esto es alimentarse. Así como tu cuerpo necesita alimento constante para mantenerse fuerte, tu espíritu necesita alimento constante para mantenerse fuerte. Y la palabra es el alimento de tu espíritu. Cuando lo dices, cuando lo declaras, cuando lo asimilas a recitarlo sobre ti mismo, tu espíritu se nutre, tu espíritu se fortalece, tu espíritu se edifica. Un espíritu fuerte lo cambia todo en tu forma de vivir. Aquí es donde todo converge. La razón por la que este hábito es tan poderoso es porque alimenta tu espíritu en el momento óptimo. Por la mañana, antes de que lleguen los desafíos de la vida, antes de que las circunstancias intenten definir la realidad, antes de que el mundo te bombardee con mentiras, alimenta tu espíritu con la verdad. Establece quién eres antes de que nadie te diga quién no eres. Proclamas las promesas de Dios antes de que las circunstancias impongan su versión de la realidad. Te enfocas en la verdad antes de que el día intente engañarte con mentiras. Y esa alimentación matutina fortalece tu espíritu para todo el día. Piensa en lo que sucede cuando empiezas el día sin este hábito. Te despierta, miras el móvil, malas noticias, mensajes estresantes, correos electrónicos desalentadores. E inmediatamente tu mente se centra en los problemas. Tu espíritu está siendo alimentado con mentiras. Tu conciencia está siendo moldeada por las circunstancias. Y el resto de tu día transcurre a partir de ese estado espiritual débil. Reaccionas en lugar de responder. Te dejas controlar por las circunstancias en lugar de guiarte por la verdad. Eres débil en lugar de fuerte. ¿Por qué? Porque no alimentaste tu espíritu antes de que comenzara el día. Pero cuando empiezas el día con este hábito, cuando proclamas la palabra de Dios sobre ti mismo antes que nada, estás fortaleciendo tu espíritu antes de que la debilidad tenga oportunidad de establecerse. Estás alimentando tu espíritu antes de que el mundo intente debilitarlo. Declaras la verdad antes de que las mentiras te ataquen. Y cuando llegan los desafíos, cuando las circunstancias son difíciles, cuando las personas son difíciles, no reaccionas desde la debilidad. Respondes desde la fortaleza porque tu espíritu se ha fortalecido. Tu espíritu es fuerte y un espíritu fuerte gobierna todo lo demás. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Marcos 1:35, por la mañana, levantándose muy temprano, salió y se fue a un lugar solitario y allí oró. Por la mañana, antes del amanecer, antes de que llegaran las exigencias, antes de que llegaran las multitudes, antes de que comenzaran los desafíos, Jesús primero alimentó su espíritu, primero se comunicó con el Padre, primero estableció la verdad y con esa fortaleza espiritual afrontó todo lo que el día le deparaba. Si Jesús, que era perfecto, necesitaba alimento espiritual por la mañana, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Esto es lo que Daniel practicaba. Daniel 6:10 relata: cuando Daniel supo que el edicto estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su habitación abiertas hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día para orar y dar gracias a su Dios como lo hacía antes. Este era el hábito de Daniel, no algo que hacía ocasionalmente, sino su práctica habitual. Y ese hábito de oración y acción de gracia, esa constante alimentación espiritual, le dio a Daniel un espíritu tan fuerte que ni siquiera la amenaza de muerte en el foso de los leones lo conmovió. Su espíritu era más fuerte que sus circunstancias. ¿Por qué? Porque alimentaba su espíritu constantemente. Y cuando haces de esto un hábito, cuando proclamas la palabra de Dios sobre ti cada mañana sin falta, tu espíritu se fortalece. No algún día, ahora. No gradualmente, rápidamente, porque lo alimentas a diario y un espíritu alimentado a diario es un espíritu fuerte. Un espíritu fuerte gobierna tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu cuerpo y tus circunstancias sin dejarse dominar por ella. La gobierna desde la fuerza, desde la verdad, desde la palabra que mora abundantemente en tu espíritu. Permíteme mostrarte lo que esto produce en la práctica. Cuando hayas estado recitando la palabra de Dios sobre ti mismo cada mañana durante una semana, 2 semanas o un mes, notarás cambio. Cuando lleguen malas noticias, tu primera reacción no será el miedo, sino la fe. ¿Por qué? Porque tu espíritu se nutre de la verdad cada mañana.
Y la verdad es más fuerte que las circunstancias. Cuando alguien te hace daño, tu primera reacción no es la ira, es el amor. ¿Por qué? Porque has estado proclamando el amor de Dios sobre ti mismo y ese amor está arraigado en tu espíritu. Cuando surgen desafíos, tu primer pensamiento no es, no puedo con esto, es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque has estado proclamando esa verdad cada mañana y se ha convertido en tu realidad. Tu espíritu se fortalece tanto que cuando llega la tentación, no la combates con fuerza de voluntad. Tu espíritu la rechaza automáticamente. ¿Por qué? Porque has estado declarando tu identidad en Cristo y el pecado no encaja con esa identidad. Cuando la enfermedad ataca, no estás suplicando sanación, estás declarando que la sanación ya es tuya. ¿Por qué? Porque has estado citando versículos bíblicos de sanidad sobre ti mismo y tu espíritu conoce la verdad. Cuando te enfrentas a dificultades económicas, no entras en pánico, descansas en la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque has estado declarando Filipenses 4:19 cada mañana y se arriesga tu espíritu. Esto es lo que produce un espíritu fuerte, no conocimiento teórico, sino transformación práctica, no victorias fugaces, sino victorias diarias. No avances ocasionales, sino avances constantes. Y todo surge de un simple hábito, 5 o 10 minutos cada mañana, proclamando la palabra de Dios sobre ti mismo, alimentando tu espíritu antes de que comience el día. Eso es todo. Ese es el secreto. Eso es lo que hacen los creyentes fuertes que los débiles no hacen. Y cuando lo haces tuyo, todo cambia. Y aquí está lo maravilloso. Este hábito no requiere horas, no requiere condiciones perfectas, no requiere una madurez espiritual avanzada. Solo requiere constancia de 5 a 10 minutos cada mañana antes de cualquier otra cosa, hablando la verdad y alimentando tu espíritu. Y tu espíritu responde, se fortalece, crece, se vuelve inquebrantable, no por tu fuerza, por fortalecerlo, sino por alimentarte constantemente del pan vivo, por consumir diariamente la palabra de Dios, por declarar regularmente la verdad sobre ti mismo. Aclaremos esto por completo. El único hábito que fortalece tu espíritu a diario es proclamar la palabra de Dios en voz alta sobre ti mismo cada mañana, de 5 a 10 minutos antes de cualquier otra cosa, declarando quién eres en Cristo, proclamando las promesas de Dios, alimentando tu espíritu antes de que tu cuerpo. Y cuando lo haces con constancia, cuando lo conviertes en algo innegociable, tu espíritu se fortalece tanto que la duda no puede quebrantarlo, el miedo no puede dominarlo, las circunstancias no pueden controlarlo y los desafíos no pueden abrumarlo. La aplicación práctica es sencilla. Mañana por la mañana, antes de cualquier otra cosa, dedica de 10 a 5 minutos a proclamar la palabra de Dios sobre ti mismo. Escoge pasajes bíblicos sobre tu identidad en Cristo. Recítalos en voz alta. Hazlos personales. No leas en silencio. Habla. Deja que tus oídos se escuchen. Deja que tu espíritu se alimente. Deja que la verdad se establezca en tu conciencia. Y haz esto cada mañana. No cuando te apetece, no todas las mañanas, no cuando las circunstancias son malas, cada mañana, no como un deber religioso, sino como un momento para nutrir tu espíritu. Y a medida que lo hagas con constancia, a medida que lo conviertas en un hábito diario, observa lo que sucede. Tu fe se vuelve inquebrantable, tu paz permanece constante, sin importar las circunstancias. Tu alegría no depende de lo que sucede a tu alrededor. Tu sabiduría aumenta, tu discernimiento se agudiza, tus oraciones se vuelven más poderosas. ¿Por qué? Porque tu espíritu es fuerte y un espíritu fuerte lo transforma todo. Y aquí está un punto crucial. Este hábito no tiene que ver con el cumplimiento de normas religiosas. No se trata de ganarse el favor de Dios mediante la disciplina. Se trata de alimentarse. Así de simple. Tu cuerpo necesita alimento para funcionar correctamente. Tu espíritu necesita alimento para funcionar correctamente. Y la palabra es el alimento de tu espíritu. Cuando la recitas cada mañana, simplemente alimenta lo que necesita ser alimentado. Y alimentarse produce fortaleza. Siempre, constantemente, inevitablemente. Piénsalo. No te sientas culpable cuando desmayas. No te preguntas si estás siendo religioso cuando almuerzas. Cuando cenas, no te preguntas si estás ganando la aprobación de Dios. Simplemente estás alimentando tu cuerpo. Necesitas comida. Tú proporcionas la comida. Así de simple, y así es precisamente como debería sentirse este hábito. Tu espíritu necesita alimento. La palabra es alimento. Tú la proclamas. Tu espíritu se nutre. La fuerza viene de ahí, no a través del deber religioso, mediante la práctica constante, y los resultados hablan por sí solos. Los creyentes que practican este hábito con constancia son quienes atraviesan las pruebas con una fe inquebrantable. Son quienes conservan la alegría incluso en las circunstancias más difíciles. Son quienes experimentan un avance decisivo cuando otros se derrumban. Son quienes ven sus oraciones respondidas.
ellos quienes disciernen correctamente, son ellos quienes viven victoriosamente, no porque sean especiales, porque alimentan su espíritu a diario, porque han hecho del hábito que produce fortaleza una práctica innegociable, porque proclaman la palabra de Dios sobre sí mismos cada mañana sin falta. Ese es el hábito, esa es la práctica, eso es lo que transforma a los creyentes débiles en creyentes fuertes. Ahora ya lo sabes, mañana por la mañana de 5 a 10 minutos antes de cualquier otra cosa, recita la palabra de Dios sobre ti mismo, alimenta tu espíritu y observa cómo tu vida se transforma. La última palabra de E.W. Kenyon acerca de este tema. El creyente que proclama la palabra de Dios sobre sí mismo cada mañana, que alimenta su espíritu antes de su cuerpo, quien hace del alimento espiritual la primera prioridad de cada día. Ese creyente camina por la vida con una fuerza que los creyentes débiles no pueden comprender. No porque sean más espirituales, porque han convertido en práctica diaria el hábito que genera fortaleza espiritual. Muéstrame tu rutina y te mostraré la fuerza de tu espíritu. Muéstrame qué es lo primero que comes y te mostraré qué te controla durante el día. El hábito de proclamar la palabra de Dios cada mañana no es opcional para el creyente que desea un espíritu fuerte. Es esencial, es fundamental. Es la única práctica que lo cambia todo. El hábito de recitar la palabra de Dios sobre uno mismo cada mañana. Esa es la revelación, esa es la práctica. Eso es lo que fortalece tu espíritu, no las largas sesiones de oración. No son disciplinas complicadas de 5 a 10 minutos cada mañana, hablando con la verdad sobre ti mismo, alimentando tu espíritu, activar la fe, establecer la realidad y desde esa fuerza vivir victoriosamente sin importar lo que traiga el día. Este es el hábito y ahora lo sabes. Si esta enseñanza te ha revelado que proclamar la palabra de Dios sobre ti mismo cada mañana es la clave de tu fortaleza espiritual. Y si te comprometes a convertir esto en un hábito diario, quiero que lo declares en la sesión de comentarios. A continuación, escribe estas palabras. Diariamente proclamo la palabra de Dios. Diariamente proclamo la palabra de Dios sobre mí mismo, sobre mí mismo. Mi espíritu es fuerte, mi espíritu es fuerte. La verdad rige mi vida. No lo escribas como algo que esperas empezar algún día. Escríbelo como el compromiso que estás asumiendo ahora mismo. Empezando mañana por la mañana, de 5 a 10 minutos, hablando con la verdad, alimentando tu espíritu. Así es como accedes a una fortaleza espiritual inquebrantable. Hazlo ahora. Escribe, declaro la palabra de Dios sobre mí diariamente. Declaro la palabra de Dios sobre mí diariamente. Mi espíritu es fuerte. Mi querido amigo y hermano o mi querido visitante que por primera vez te conecta, te he dado la bienvenida a este canal de Vida Abundante. Declaro que tengas un día maravilloso, poniendo el reino de Dios en primer lugar y te aseguro que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que no olvides que todos tus pecados han sido perdonados, que la sangre te ha hecho tan justo como Jesús y que ahora el que está en ti es mayor que está en el mundo. Y recuerda que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. En el nombre de Jesús, deseo que tengas un día maravilloso, lleno de oportunidades proféticas para que puedas llevar el olor de Cristo a cada persona con la cual tú te encuentres. Y recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ninguna alma contra ti va a funcionar. Y recuerda que el que está en ti es mayor que está en el mundo. Y todo lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer, lo puedes hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Chao, te quiero mucho.